En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el número 44 del libro de los ejercicios, San Ignacio hace mención de la confesión general. El texto comienza diciendo: en la general confesión, para quien voluntariamente la quisiere hacer, entre otros muchos, se hallará 3 provechos para hacerla aquí durante los ejercicios. El objetivo de esta plática es prepararnos para hacer con provecho la confesión general, en la cual, como veremos, viene como rematado o coronado el fruto de la primera semana de los ejercicios espirituales. Vamos a dividir esta plática en 3 puntos o partes principales. La primera se va a dedicar más bien a un repaso general sobre la doctrina de la confesión sacramental, el sacramento de la confesión. La segunda parte específicamente sobre la confesión general, que es lo que nos propone San Ignacio. Aquí veremos en qué consiste esta práctica, cuál es el sentido de la misma, cuáles son sus frutos y por qué es sumamente conveniente hacer una confesión general al terminar la primera semana de los ejercicios. Y finalmente un tercer punto más bien práctico sobre cómo hacer la confesión general. Muy bien, comenzamos con el primer punto sobre la confesión sacramental. Muy bien, como probablemente la mayoría sepa, la confesión o penitencia es el sacramento por el cual recibimos el perdón de Dios por los pecados cometidos después del bautismo, ¿no? El sacramento del bautismo perdona de suyo ya todos los pecados anteriores al bautismo. Muy bien, para los pecados cometidos posteriormente al bautismo es necesario recurrir al sacramento de la penitencia. Dice el Código de Derecho Canónico: en el sacramento de la penitencia, los fieles que después del bautismo han caído en pecado se reconcilian con Dios y con la Iglesia mediante la confesión de sus pecados. Se trata de un don infinito de la misericordia de Dios, ¿no? Pues solo Dios puede perdonar los pecados. Jesucristo instituyó este sacramento cuando les dijo a los apóstoles que a quienes ellos perdonaran los pecados, les serían perdonados, y a quienes ellos se los retuvieran, les serían retenidos. Puede ser que alguna vez hayamos escuchado una expresión, sobre todo proveniente del ámbito protestante, pero que a veces también podemos haberla escuchado en boca de algunos católicos, la expresión "yo me confieso directamente con Dios". Es verdad que el arrepentimiento de nuestros pecados y el pedir perdón a Dios, la reconciliación con Dios, es algo íntimamente personal, ¿no? Del alma con Dios. Sin embargo, Dios ha querido instituir para esta reconciliación un sacramento y obrar el perdón por medio de un ministro, es decir, del sacerdote. Y esto lo hace específicamente por nuestro bien, para nuestro remedio. Podemos decir, y es algo que probablemente el ejercitante ya lo haya meditado, pero en todo pecado hay un acto de soberbia, porque hay una rebelión contra Dios, una desobediencia a Dios y a su ley. Entonces, es ya muy saludable y ya comienza a poner remedio al pecado el que Dios nos imponga la confesión una cierta humillación. Porque verdaderamente es humillante para cualquier persona tener que ir a confesar los pecados al ministro, al sacerdote, que es otro ser humano de carne y hueso, débil como yo, ¿no? Pero esto Dios justamente lo hace para nuestro remedio, porque en ese humillarnos, Dios ya comienza a sanar la soberbia del pecado, ¿no? Y por esto lo ha querido así.
Por tanto, esto de confesarse directamente con Dios puede tener de verdadero que realmente en la confesión uno realmente se está reconciliando verdadera y personalmente con Dios. Pero Dios ha querido que esto sea mediante un sacramento y mediante un ministro. Los cristianos tenemos la obligación de confesarnos en 3 circunstancias, digamos. La primera es en peligro de muerte, siempre que sea posible. La segunda, antes de recibir el sacramento de la Eucaristía, si es que estamos en pecado mortal. Esto volveremos sobre esto más adelante. Y en tercer lugar, los cristianos tenemos la obligación de confesarnos al menos una vez al año, como dice el Código de Derecho Canónico, hablando sobre las obligaciones de los preceptos de la Iglesia, los mandamientos de la Iglesia. Dice el texto del Código de Derecho Canónico: el segundo mandamiento o precepto es confesar los pecados mortales al menos una vez al año, en peligro de muerte y si se ha de comulgar. Para que este sacramento sea válido, es decir, para que produzca verdaderamente en el alma el efecto que se propone, que aquí es justamente el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, el fiel que se acerca a recibirlo tiene una triple, digamos, obligación, hay un triple aspecto que cumplir. El fiel tiene que confesar con sincero arrepentimiento todos los pecados graves cometidos desde su última confesión bien hecha, ¿no? Estos 3 elementos para que la confesión sea válida, es decir, para que se produzca efectivamente el perdón de los pecados. Vamos a explicar un poco cada uno de estos elementos. Tal vez en esto haya muchas cosas que muchos ejercitantes ya las saben, pero nunca viene mal recordarlas. Y bueno, y para los que no las saben, las explicamos por primera vez. Comenzamos explicando qué es un pecado grave, porque el fiel tiene la obligación de confesar los pecados graves que ha cometido desde su última confesión bien hecha. Para que un pecado sea grave o mortal, es lo mismo, tienen que concurrir 3 condiciones. En primer lugar, que haya materia grave. En segundo lugar, que haya pleno conocimiento. Y en tercer lugar, pleno consentimiento. Que haya materia grave, el primer elemento, significa que el acto debe ser objetivamente grave. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona que la materia grave se verifica en los pecados que atentan directamente contra Dios, el prójimo o la dignidad humana. Esto se da cuando hay una transgresión grave de alguno de los 10 mandamientos. A continuación ponemos algún ejemplo sobre cada mandamiento para clarificar. El primer mandamiento que nos manda amar a Dios sobre todas las cosas. Contra este mandamiento comporta materia grave los pecados de idolatría, la apostasía y el sacrilegio. Contra el segundo mandamiento, que nos manda respetar el nombre de Dios y no usar el nombre de Dios y de los santos en vano, son pecado grave contra este mandamiento la blasfemia, es decir, el insulto a Dios o a los santos, y también el perjurio, es decir, jurar en falso en nombre de Dios. Contra el tercer mandamiento, que nos manda santificar las fiestas, es materia grave el faltar a la misa dominical sin justa causa, sin una causa grave. El cuarto mandamiento nos manda honrar padre y madre, y también regula todo lo que tiene que ver con la relación con la autoridad legítima, ¿no? Por eso es materia grave contra este pecado la desobediencia grave a los padres o a las autoridades legítimas. El quinto mandamiento nos manda no matar, y es pecado grave contra este mandamiento el homicidio, el aborto y también el odio grave. Los sextos y noveno mandamientos, que nos mandan no cometer actos impuros y no desear la mujer del prójimo, contra estos 2 mandamientos son materia grave los pecados de adulterio,
la fornicación, la pornografía, los pensamientos y los actos impuros, etc. El 7º y el 10º mandamiento nos mandan no robar y no codiciar los bienes ajenos. Constituyen materia grave contra estos mandamientos el robo de gran cantidad, el fraude grave, la injusticia social grave. Y el 8º mandamiento, que nos manda no mentir, implica materia grave contra este mandamiento, la calumnia, es decir, difundir con falsedad pecados o defectos del prójimo, y el falso testimonio o mentira grave. Muy bien, entonces, primer elemento para que haya un pecado mortal, que haya materia grave, es decir, que el acto sea objetivamente grave. Segunda condición, el pleno conocimiento, es decir, no basta que haya materia grave, que haya un acto gravemente contrario a la ley de Dios, sino que es necesario que el sujeto tenga conocimiento de esta gravedad. Por ejemplo, faltar a misa el domingo sin una causa grave, como acabamos de ejemplificar, es de suyo un pecado mortal. Ahora bien, pongamos por ejemplo, si una persona falta a misa el domingo, digamos simplemente por pereza, es decir, que sin una causa grave, pero sin saber que eso es un pecado grave, entonces no comete un pecado mortal, porque falta este pleno conocimiento. Y el tercer elemento es el pleno consentimiento. Significa que la persona debe cometer el acto libremente, con deliberación. Eso es lo que significa consentir a algo, dar el consenso de nuestra voluntad, ¿no? Elegir libremente algo. Por tanto, si el pecado, o en realidad la acción pecaminosa, es cometida bajo coacción, bajo violencia o bajo un miedo o una fuerte presión psicológica, entonces la libertad disminuye, la libertad de este acto disminuye y por tanto también disminuye la gravedad. Cabe aclarar que, en principio, quebrantar directamente uno de los 10 mandamientos, como ya dijimos, constituye un pecado grave. Pero hay algunos de los mandamientos que admiten lo que se llama parvedad de materia. ¿Qué significa esto? Lo explicamos con un ejemplo. Mentir, de suyo, es un pecado grave. ¿Por qué? Porque va directamente contra uno de los 10 mandamientos, el 7º, que nos manda no mentir explícitamente. Por tanto, mentir de suyo es pecado grave. Pero puede pasar que la materia sobre la cual se da la mentira sea algo insignificante y que no importe un grave daño al prójimo. Y en este caso, el pecado no es mortal, es un pecado venial, leve. Otro ejemplo. Robar es de suyo pecado grave, porque hay un mandamiento que nos manda explícitamente no robar. Pero si se trata de un bien o una cantidad mínima, puede ser un pecado leve. En este sentido, podemos decir que es posible que se dé una mentira pequeña o un robo pequeño. Esto significa que es menos grave, pero siempre sigue siendo un pecado, siempre sigue siendo un mal moral. Pero la parvedad de materia puede hacer que se trate de un pecado leve. Entonces, en estos casos, por más que haya un pleno conocimiento y un pleno consentimiento, puede ser que haya un pecado leve o venial por parvedad de materia. Por ejemplo, una persona que dice una mentira que no implica un daño grave al prójimo, por más que sepa que mentir está mal, es decir, que tenga conocimiento y que sepa que mentir es grave, y decida mentir igualmente, es decir, libremente de su consentimiento, igualmente comete un pecado venial porque no hay gravedad de materia, porque es una mentira, como dijimos, pequeña sobre algo insignificante, entonces hay un pecado, pero es un pecado venial. En cambio, hay otros mandamientos que no admiten parvedad de materia, como los mandamientos que regulan nuestra relación directa con Dios, como son los 3 primeros, o los mandamientos que regulan la sexualidad, que son el 6º y el 9º.
En estos mandamientos no hay parvedad de materia. Por tanto, si hay pleno conocimiento y pleno consentimiento, la realización de cualquiera de estos actos pecaminosos es siempre un pecado mortal. Por ejemplo, quien sabe que blasfemar, es decir, insultar a Dios, a los santos, a la iglesia, es un pecado grave, e igualmente y libremente lo hace, peca mortalmente. En este sentido, no existe una blasfemia pequeña, como si dijimos que podía existir una mentira pequeña o un robo pequeño. Bueno, una blasfemia pequeña no existe. Aquí no hay parvedad de materia. Del mismo modo, no existe un adulterio pequeño, o una fornicación pequeña, o un mal pensamiento contrario a la castidad pequeño, digamos. En estos mandamientos no hay parvedad de materia, y por tanto son siempre pecado grave, a no ser que falte o el pleno conocimiento, es decir, que no se sepa que es grave, o el pleno consentimiento, que no se elija libremente esa acción. Para clarificar un poco más, por las dudas, ponemos otro ejemplo. Supongamos una persona que se habituó a blasfemar, tiempo después se arrepiente y quiere cambiar, pero tiene el hábito, es decir, tiene la inclinación a hacer esos actos. Por tanto, puede ser que se le escape una blasfemia sin querer, ¿no? A causa del hábito que tiene, pero del cual, y esto es importante, ya se ha arrepentido. En este ejemplo, hay materia grave porque se trata de una blasfemia, es decir, un pecado que va directamente contra Dios. Hay conocimiento porque la persona sabe que esto es grave, pero no hay un pleno consentimiento porque ella no quisiera hacerlo, ¿no? Y la inclinación que tiene por el mal hábito adquirido la lleva a hacerlo aún contra su voluntad. Por tanto, no es pecado grave en ese caso, siempre y cuando esta persona se haya arrepentido del mal hábito que ha adquirido. Por el contrario, una persona que tiene un mal hábito pero no se ha arrepentido, todos los pecados que comete según ese hábito, por ejemplo, una persona que se habituó a blasfemar, no se arrepiente de ello y ya tiene una costumbre tal que no tiene ni que pensar para hacerlo, igualmente todos los pecados, todas las blasfemias que diga son pecados graves, porque nunca se arrepintió de ese mal hábito, de los primeros actos que fueron creando esa disposición, ese vicio. Más adelante explicaremos cómo hacer un examen de conciencia para la confesión general. Si al hacer este examen al ejercitante le surgen dudas acerca de la gravedad de algunos pecados que haya cometido, conviene tomar nota de esa duda y o bien en el momento mismo de la confesión o tal vez antes en una consulta a un sacerdote, manifestar la duda al sacerdote, ¿no? Es decir, por ejemplo, padre, me pasó esto, cometí este pecado, creo que puede que haya sido un pecado grave por esto, pero no estoy seguro, tal vez no fue grave por esto. Bueno, el sacerdote, si hace falta, preguntará algo más, pero nos ayudará a resolver la duda para que también el alma pueda quedar en paz con esto. Muy bien, entonces, dijimos, para que la confesión sea válida, el penitente tiene que confesar los pecados mortales, ¿no? Eso es obligatorio. Tiene que confesarlos con sincero arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que el fiel tenga sincero arrepentimiento significa que lamenta verdaderamente haber cometido estos pecados, especialmente porque con ellos ha ofendido a Dios. Este es el centro y podemos decir el corazón del sacramento de la confesión. Esta es la condición más importante. Incluso, por ejemplo, si yo haciendo un sincero examen de conciencia, no recuerdo un pecado mortal que he cometido después de mi última confesión. Yo voy a confesarme y no lo digo ese pecado, pero porque no lo recuerdo. Si yo en mi corazón igualmente estoy arrepentido de todos los pecados que he cometido, que yo recuerdo haber cometido, si estoy arrepentido, la confesión es válida, es decir, el perdón se da. En cambio, por más que yo haga una lista absolutamente perfecta de todos los pecados que haya cometido, voy y los confieso, pero no estoy arrepentido, es decir, si falta este segundo elemento, entonces
la confesión no es válida. Más adelante volveremos sobre este tema. Entonces, para que haya sincero arrepentimiento, el penitente tiene que lamentar sinceramente y dolerse de haber cometido estos pecados. Tiene que estar dispuesto a reparar, según sus posibilidades, las consecuencias que se siguieron de sus pecados. Y tiene que proponerse sinceramente evitar caer nuevamente en ellos en el futuro, ¿no? Proponerse sinceramente evitarlo. Esto es muy importante. Y aquí, para clarificar aún más, ponemos un ejemplo lamentablemente muy típico hoy, pero que es el caso de las personas que viven en concubinato, en pareja. Como probablemente todos sepan, las personas que viven en este estado no pueden ni acercarse a recibir la comunión y tampoco pueden confesarse mientras estén en este estado. ¿Por qué? Porque si siguen viviendo así, significa que no tienen un sincero arrepentimiento. Dijimos que el que está arrepentido se propone sinceramente evitar caer en los mismos pecados. Una persona que no quiere dejar de vivir en pareja y por tanto en ocasión de pecado, no está arrepentida de los pecados que comete en ese estado. Y esto es importante entender que no es un requisito, una formalidad, algo que la Iglesia ha determinado para este sacramento. Tiene que ver con la naturaleza íntima de lo que es la reconciliación. Justamente el sacramento de la confesión tiene por fin la reconciliación del alma con Dios, que el alma reciba el perdón de Dios. Dios está absolutísimamente dispuesto a darnos este perdón. Nos ha dado su propio Hijo que murió en la cruz para poder lavar nuestros pecados con su sangre. De parte de Dios no falta nada. Simplemente el alma tiene que poner el arrepentimiento, ¿no? Porque Dios no puede perdonar a un alma que no está arrepentida. No porque le falte algo a Dios, sino porque el alma el alma que no está arrepentida, se cierra al perdón de Dios. Por lo tanto, una persona que no está arrepentida, como dijimos recién, por más que vaya a confesarse y diga perfectamente los pecados, no recibe el perdón de Dios. No porque al sacramento le falte algo, mucho menos porque a Dios le falte algo, no por un defecto del ministro, no porque la persona no haya dicho algún pecado, lo haya escondido, simplemente porque falta esta disposición esencial. Y este es el motivo, como decíamos en el ejemplo, por el cual una persona que vive en un estado de pecado y no está dispuesta a salir de ese estado, no puede recibir válidamente la confesión, porque el arrepentimiento sincero se manifiesta en esta disposición para salir del estado de pecado. Muy bien, y el tercer elemento de la confesión, dijimos, el penitente tiene que confesar con sincero arrepentimiento todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha. Esta aclaración es importante porque si en una confesión un penitente calla voluntariamente un pecado mortal, como dijimos, no porque se haya olvidado, sino voluntariamente, es decir, sabe que tiene en la conciencia un pecado mortal y voluntariamente, por el motivo que sea, por vergüenza o por cualquier otro motivo, lo calla, esa confesión no es válida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la confesión siguiente, el penitente tiene que confesar no solamente los pecados cometidos desde esa confesión, que de hecho estuvo mal hecha, sino que tiene que volver a confesar los pecados mortales que cometió desde la última confesión bien hecha, porque esos pecados en la confesión anterior no fueron perdonados, porque el penitente puso un impedimento, ¿no? Por tanto, eso es lo que significa todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha. Resumiendo entonces, estos son los tres elementos que podemos decir obligatorios, ¿no? Confesarse al menos una vez al año, con sincero arrepentimiento, de todos los pecados graves cometidos desde la última confesión bien hecha. Son los elementos obligatorios, es decir, que esto es lo mínimo, ¿no? La riqueza de gracia que nos ofrece este sacramento es inmensa, verdaderamente inmensa, y podemos sacar muchísimo fruto del mismo
si recurrimos a él más allá de lo estrictamente obligatorio y necesario. Ahora voy a poner 3 ejemplos bien concretos de en qué ocasiones se puede y a veces incluso se debe recurrir a la confesión, incluso más allá de lo estrictamente obligatorio. El primer ejemplo, el primer caso, es que el precepto, sí, ordena confesarse al menos una vez al año. Pero si yo he caído en un pecado mortal, tengo que ir a confesarme. Por más que me haya confesado ya este año, por más que me haya confesado la semana pasada, tengo que volver a confesarme. Si he cometido un pecado mortal, mi alma está privada de la gracia de Dios. Por tanto, si la muerte me encuentra en este estado, mi destino es la condenación eterna. Y además, en este estado no cuento con la presencia de Dios en mi alma y su auxilio para obrar el bien. Por lo tanto, si he cometido un pecado mortal, tengo que recurrir a la confesión. Y de hecho, cuanto antes, ¿no? Como decíamos, incluso si me confesé ya la semana pasada, no importa. No recuerdo qué santo es el que lo dice, pero el diablo trabaja más en el alma, en el momento posterior al pecado, hasta la confesión, y hace más daño en ese tiempo que incluso en el mismo pecado cometido. Por eso, con mucha confianza, hay que, apenas caemos en un pecado mortal, hay que inmediatamente, con mucha confianza en la misericordia de Dios, recurrir a este sacramento, que para eso Dios lo ha inventado. El segundo caso en el que podemos aprovechar con mucho fruto el sacramento de la penitencia, más allá de lo estrictamente obligatorio, es que no confesar solamente los pecados mortales, sino también los pecados veniales. Incluso si yo no he cometido un pecado mortal desde mi última confesión, puedo igualmente ir a confesarme solo de pecados veniales. No es obligatorio, pero es muy fructífero. Esta práctica se conoce como la confesión por devoción o confesión frecuente. Esta práctica la han hecho todos los santos, absolutamente todos. No hay ninguno que no haya practicado esto. Y la Iglesia lo recomienda con muchísima fuerza e insistencia. A modo de ejemplo voy a citar un texto del Papa Pío XII, pero sepan que muchos santos han escrito sobre esto, incluso libros enteros acerca de la confesión frecuente. Es un bien enorme. Dice Pío XII: cierto que, como bien sabéis, venerables hermanos, estos pecados veniales se pueden expiar de muchas y muy loables maneras, mas para progresar cada día con mayor fervor en el camino de la virtud, queremos recomendar con mucho encarecimiento el piadoso uso de la confesión frecuente, introducido por la Iglesia no sin una inspiración del Espíritu Santo. Y aquí Pío XII comienza a nombrar un montón de beneficios que se siguen de esta práctica. Con él se aumenta el justo conocimiento propio, crece la humildad cristiana, se hace frente a la tibieza y la indolencia espiritual, se purifica la conciencia, se robustece la voluntad, se lleva a cabo la saludable dirección de las conciencias y aumenta la gracia en virtud del sacramento mismo. Adviertan, pues, los que disminuyen y rebajan el aprecio de esta confesión frecuente, que acometen empresa extraña al Espíritu de Cristo y funestísima para el cuerpo místico de nuestro Salvador. Aquí Pío XII específicamente está hablando a los seminaristas, a los formadores de los seminaristas. Sin embargo, todos los beneficios que ha nombrado de esta práctica son los mismos para todos los fieles. Por lo tanto, estos frutos puede aprovecharlos cualquier fiel que recurra de modo frecuente a la confesión, incluso sin haber cometido un pecado mortal. Y en tercer lugar, el tercer caso, para aprovechar de modo muy fructífero este sacramento, es por medio de la práctica de la confesión general, que es lo que aquí específicamente nos propone San Ignacio, ¿no? Entonces, de este modo pasamos ya al segundo punto de nuestra plática, a hablar específicamente de la confesión general. ¿En qué consiste esta práctica? La confesión general
consiste en confesar no solo los pecados cometidos desde la última confesión, sino los pecados de toda la vida, ¿no? Esta es la principal forma de hacer una confesión general. Hay algunas otras formas más bien adaptadas en las que no se confiesa todos los pecados de toda la vida. Por ejemplo, yo puedo confesar los pecados cometidos en este año, por más que ya los haya confesado. Es decir, me confesé este año, me confesé ya muchas veces, bueno, pero al final del año hago una sola confesión general de este año, es decir, recordando los pecados cometidos durante este año. O por ejemplo, una persona casada podría confesar todos los pecados cometidos desde su casamiento, ¿por qué no? También se podría enfocar alguna materia en particular. Por ejemplo, confesar todos los pecados cometidos contra un determinado mandamiento, ya sea durante un tiempo o incluso por toda la vida. Pero aquí la práctica específicamente a la que se está refiriendo San Ignacio y lo que nos está proponiendo, y lo dice explícitamente, es confesar todos los pecados cometidos durante toda la vida. Esto es propiamente la confesión general. ¿Qué sentido tiene esta práctica? Aquí podría surgir con toda legitimidad una pregunta, ¿no? Pero si ya he confesado esos pecados, ¿no fueron ya perdonados? ¿No fueron borrados? ¿Por qué tendría que volver a confesarlos? Esta es una pregunta absolutamente válida. Si la confesión es para perdonar los pecados, si yo estos pecados ya los confesé en confesiones anteriores, ya están perdonados. ¿Para qué los voy a volver a confesar? ¿Para que los vuelvan a perdonar? No. Ciertamente los pecados ya confesados fueron perdonados. No ponemos ninguna duda en esto. Por lo tanto, el volver a confesarlos no se hace, en primer lugar, porque se dude del perdón de Dios. No, no es así. No es este el sentido. Tampoco es por asegurarse, ni por las dudas. No es este el espíritu. Se trata principalmente de recordar todo lo que Dios, como Padre bueno, nos ha perdonado. No se trata de un ejercicio, podríamos decir, morboso o de tortura de la propia conciencia que nos hace perder la paz. No es esto, no es este el sentido, y no hay que vivirlo de esta forma. Para entenderlo mejor, creo que puede ser útil ponernos en lugar del hijo pródigo de la parábola de Jesús. Seguramente recordarán que el hijo pródigo le pidió la herencia a su padre y se fue de la casa a tener una vida licenciosa, ¿no? A veces no caemos en la cuenta del significado de este acto. La herencia propiamente se hereda cuando el padre muere. Es decir, que cuando el hijo pródigo pide la herencia al padre, en cierto modo le está manifestando que para él ya está muerto, ¿no? O al menos podemos decir también que desea que muera. Pero como aún no muere, bueno, que al menos le dé la herencia, ¿no? Pero este es el sentido. Por lo tanto, pedir la herencia e irse de esa forma es una ofensa muy grande al padre y que seguramente le habrá dolido muchísimo. Bien, como conocemos, el hijo pródigo se arrepiente, vuelve a la casa del padre y le pide que lo trate como un trabajador, como un jornalero. Sin embargo, el padre lo perdona esta gran ofensa que le ha hecho y lo restituye en su dignidad de hijo, no le reclama absolutamente nada. Incluso, en cierto modo, el que terminó pagando los platos rotos fue el padre, ¿no? Incluso hace una fiesta para celebrar el retorno del hijo. Lo que quiero proponer es que nos pongamos en el lugar del hijo pródigo en el tiempo posterior. Imaginemos los años de vida del hijo pródigo junto con su padre después de este suceso. Después de haberse arrepentido y de haber recibido el perdón amoroso de su padre. Seguramente habrá recordado muchas veces, con dolor sincero y con dolor pacífico, cómo habiendo él traicionado a este padre bueno, él lo perdonó y lo recibió nuevamente como su hijo.
Y este recuerdo, y esto es lo importante y lo que nos ayuda a entender el sentido de la confesión general, este recuerdo ciertamente habría sido causa de un crecimiento en la gratitud y el amor a su padre. Cada vez que él recordara cómo su padre lo perdonó, el acto inmenso de amor de su padre, seguramente cada vez que lo renovaba, cada vez que lo recordaba, crecía en él el amor a su padre. Y también, y esto es muy importante, este pensamiento lo habría apartado cada vez más de la mera posibilidad de volver a ofender a un padre tan bueno. Este es el sentido de esta práctica. Crecer en el conocimiento y en el abandono en la misericordia de Dios y el arrepentimiento sincero de nuestros pecados. Y por eso es tan recomendable, sobre todo si no se ha hecho nunca. Tal vez algún ejercitante ya hizo ejercicios espirituales años anteriores, tal vez ya hizo una confesión general. Podría, por ejemplo, hacer una confesión general de todos los pecados cometidos desde la última confesión general. Sí, es posible, pero también puede hacerla de nuevo general de toda la vida, sumando los pecados cometidos después de la última confesión. Ciertamente es lo más fructífero, y sobre todo para alguien que no lo ha hecho nunca. San Ignacio, específicamente cuando habla de esta práctica en el libro de los ejercicios, en el número 44, hace especial hincapié en los frutos o provechos que se siguen de esta práctica. Vamos a leer el texto de San Ignacio, es muy breve, es un párrafo, y vamos a leer el comentario que hace el padre Casanovas, un gran comentador del libro de los ejercicios. Comienza diciendo San Ignacio: en la general confesión, para quien voluntariamente la quisiera hacer, entre otros muchos se hallará 3 provechos para hacerla aquí durante los ejercicios, ¿no? Entre otros muchos. San Ignacio va a decir 3, están muy íntimamente relacionados, pero él mismo dice hay muchos más. El primero: aunque quien cada año se confiesa no esté obligado a hacer una confesión general, como dijimos es algo, no es obligatorio, es opcional, haciéndola hay mayor provecho y mérito por el mayor dolor actual de todos los pecados y malicias de toda la vida. Dice el padre Casanovas: el primero es mayor provecho y mérito por el mayor dolor actual de todos los pecados y malicias de toda la vida. Con mucha razón dice San Ignacio que este dolor será actual quiere decir presente, ¿no? Ya que en estas circunstancias, es decir, durante los ejercicios, los motivos para sentir este dolor tienen en el alma del ejercitante una eficacia extraordinaria. El dolor será más intenso y también más perfecto porque el alma se ha dado por entero en las meditaciones a la contrición perfecta y al amor de Dios. Estas razones demuestran sin género de duda que el provecho y el mérito serán mayores. Aquí puede servir aclarar un punto, que es que la confesión, si está bien hecha, produce ciertamente su efecto. Es decir, se perdonan los pecados, se borran los pecados, el alma se reconcilia con Dios. Esto es común a toda confesión bien hecha. Sin embargo, además de esto, la confesión comporta un incremento en la vida de la gracia. Pero este incremento, el grado o la intensidad de este incremento, depende de las disposiciones del penitente. ¿De qué disposición? De la que dijimos al comienzo que era la más importante, el arrepentimiento. Es decir, el dolor de los pecados, ¿no? El lamentar sinceramente haberlos cometido. ¿Qué significa esto? Que mientras más sincero, más profundo sea este dolor, es decir, mientras más arrepentido está el penitente de estos pecados, el incremento de la gracia en el sacramento es mayor. Lo que dice San Ignacio, y comenta el padre Casanovas, es que en los ejercicios espirituales, específicamente al terminar la primera semana, como vamos a ver que dice San Ignacio,
el ejercitante tiene las mejores disposiciones, porque está en un estado de oración mucho más intenso, de contemplación de Dios, también de los pecados, de las meditaciones de los pecados. Entonces, él tiene todas las disposiciones para tener un dolor más perfecto, más sincero, más profundo, un arrepentimiento más perfecto. Mucho más perfecto que el que podemos tener todos habitualmente durante el tiempo normal del año, porque no estamos dedicados a la oración como estamos en los ejercicios. Y por eso este es el mejor momento para hacer una buena confesión general, porque aquí el dolor es más perfecto, entonces el incremento de gracia ciertamente va a ser mayor. Volvemos al texto de San Ignacio. El segundo provecho. Como en tales ejercicios espirituales se conocen más interiormente los pecados y la malicia de ellos, que en el tiempo en que el hombre no se daba así a las cosas internas, alcanzando ahora más conocimiento y dolor de ellos, tendrá mayor provecho y mérito que antes hubiera. Dice el padre Casanovas. En segundo lugar, ese provecho y mérito serán mayores debido al mayor conocimiento de los pecados y su malicia. Esto que decíamos de que los ejercicios tenemos las meditaciones de los pecados, que nos ayudan a comprender la fealdad y la maldad interna del pecado, ¿no? Como sigue el padre Casanovas. Los frecuentes exámenes de conciencia le han proporcionado al ejercitante una gran claridad interior para penetrar a fondo las cosas de su vida y darse perfecta cuenta de cuánto ha hecho contra la ley de Dios. Este cabal conocimiento le servirá de ocasión para hacer una confesión clara y completa, y le proporcionará también mayor seguridad y certeza de que nada le queda por confesar. Además, podrá distinguir con más exactitud la malicia de cada pecado y gozará de gran paz, estando cierto de que en la confesión ha declarado su verdadera gravedad. Volvemos al texto de San Ignacio. El tercer fruto, finalmente, es que estando más bien confesado y dispuesto, se halla más apto y más aparejado, es decir, más preparado, en mejores condiciones para recibir el Santísimo Sacramento, cuya recepción no solamente ayuda para que no caiga en pecado, mas aún para conservar en aumento de gracia. Y dice finalmente San Ignacio, lo que ya mencionamos, la dicha confesión general se hará mejor inmediatamente después de los ejercicios de la primera semana. Entonces este tercer fruto tiene que ver con la recepción de la Eucaristía después de la confesión. Aquí nuevamente, los frutos de gracia que produzca la Eucaristía en el fiel dependen también de las disposiciones del mismo. San Ignacio hace mucho hincapié en esto porque en la época de San Ignacio, pensemos en el 1500, la confesión no se podía, la comunión no se podía recibir todos los días. Para recibir la comunión con frecuencia había que tener un permiso especial. Esto, en cierto sentido, servía para remarcar la importancia de la Eucaristía, ¿no? Realmente es el evento más importante, es verdaderamente todo un acontecimiento. Nosotros hoy en día tenemos la posibilidad de vivir este mismo acontecimiento igualmente de grande que cuando lo recibe San Ignacio, incluso todos los días, ¿no? Entonces, esta importancia, por más que hoy en día la comunión se puede recibir con mayor frecuencia, la importancia sigue siendo la misma. Y con respecto a este tercer fruto, dice el padre Casanovas, con cuánta humildad, confianza y amor se une con Jesucristo en la comunión el que acaba de llorar todos los pecados de su vida. Entonces siente vivamente que no hay cosa en el mundo que lo aparte de nuestro Señor, que entra copiosamente en su alma la gracia divina y que en Jesucristo halla el medio más seguro de conservar esa misma gracia
evitando el pecado y creciendo siempre en la gracia divina. Aquel Jesús que en las meditaciones de la primera semana se presenta al ejercitante como el Salvador que lo ha liberado de las penas del infierno, ahora le comunica su propia vida y viene a él para ser su alimento, su íntimo consuelo y la fuente inagotable de todas las gracias. Quien ha hecho debidamente los ejercicios de la primera semana y a continuación se dedica a preparar su confesión general, sin pensar por entonces en ninguna otra cosa, verdaderamente pone de su parte lo que humanamente es posible. Por lo tanto, puede ya cerrar la puerta para siempre a cualquier escrúpulo. Termina diciendo el padre Casanovas: como el hijo pródigo fue hecho partícipe de la fiesta en la casa paterna, así debemos alegrarnos. Y en adelante, como el rey David, luego de haber recibido el perdón de Dios, con un corazón renovado confesar: Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza, porque la misericordia de Dios es eterna. Muy bien, antes de pasar a la parte más bien práctica sobre cómo hacer la confesión general, parece prudente hacer una pequeña advertencia o aclaración. En algunos casos específicos, que representan más bien excepciones, esto no es lo general, pero puede ocurrir, puede que para algunas personas, por algún motivo concreto, como los que vamos a ejemplificar enseguida, la práctica de la confesión general pueda resultar particularmente difícil. En estos casos puede convenir o bien no hacer la confesión general o al menos adaptarla. Nos referimos fundamentalmente a las personas que sufren de escrúpulos, depresión o alguna condición semejante, para las cuales la consideración de los propios pecados implica un peso desproporcionado en la conciencia. Aquí conviene explicar. Es natural que la consideración de los pecados nos produzca un sentimiento de culpa, un peso en la conciencia. Esto es absolutamente natural y es algo que tenemos que vencer para hacer la confesión. Pero para estas personas que sufren o de escrúpulos o de depresión o cosas semejantes, el peso que producen en la conciencia de los pecados es desproporcionado, ¿no? Por lo tanto, para estas personas, hacer un examen de los pecados de toda la vida podría terminar produciendo más desesperanza y depresión que confianza en la misericordia de Dios. Entonces no se estaría logrando el principal fruto de esta práctica. Entonces, si un ejercitante considera que se encuentra en alguno de estos casos, recomendamos que haga una consulta con un sacerdote para ver si en concreto es así, porque puede pasar que simplemente lo que tengamos es la culpa natural que se sigue de contemplar nuestras faltas, ¿no? Pero si hay alguna duda, se consulta con un sacerdote para ver si tal vez adaptar la confesión general, tal vez si conviene hacerla o no, o si se puede adaptar para que, sin producir un efecto negativo desproporcionado, igualmente se puedan alcanzar los frutos que son tan grandes. Muy bien, pasamos al aspecto más práctico. Unas indicaciones previas. Como para toda confesión, también para esta hay que prepararse con un examen de conciencia. Es decir, fundamentalmente es traer a la memoria los pecados que tenemos que confesar. Más adelante, en otra plática en la que se va a explicar cómo hacer un examen de conciencia diario para las confesiones ordinarias durante el año. Aquí nosotros nos referimos a un examen específicamente para la confesión general, que puede tener muchos elementos en común con un examen normal ordinario, pero tiene sus particularidades. El modo de hacer este examen nos lo indica el mismo San Ignacio en la meditación de los pecados propios, en el número 55 de los ejercicios. En el primer punto de esta meditación, San Ignacio nos hace repasar con la memoria las distintas etapas de nuestra vida, los lugares donde hemos vivido, las personas que hemos tratado, los oficios o trabajos que hemos tenido,
y traer a la memoria, con la ayuda de un examen que vamos a adjuntar, los pecados que hemos cometido en estas circunstancias, ¿no? Entonces se va pasando de etapa en etapa haciendo el examen de conciencia. Es aconsejable poner este examen por escrito para poder llevarlo a la confesión. Señalamos que no es necesario escribir en el examen todas las circunstancias concretas de cada pecado, incluso de los pecados veniales, ¿sí? Esto no es necesario, porque de este modo la confesión se haría primero interminable y además muy pesada, tanto para el penitente como para el confesor. Entonces, para poner un ejemplo, podría dividir mi vida en etapas y anotar de un modo relativamente genérico los pecados que se han cometido en esa etapa, al menos los pecados que eran habituales. Por ejemplo, supongamos, durante mi niñez he desobedecido muchas veces a mis padres, les he faltado el respeto, algunas veces de forma grave. En esta etapa también dije muchas mentiras, etc. No es necesario decir específicamente cada vez que uno desobedeció, cada vez que uno mintió, ¿no? Sería interminable. Tal vez sí, si hay algún pecado en particular en una etapa en el que quiero detenerme, porque estoy especialmente arrepentido, porque con esto siento que ofendí más a Dios o que hice daño al prójimo, está perfecto, se puede hacer, ciertamente. Esto que digo de hacerlo de un modo relativamente más genérico, sobre todo de los pecados que eran más habituales. Y aquí conviene remarcar un cierto peligro que hay que evitar para hacer con mayor fruto la confesión. Ya hemos dicho mucho con respecto a esto, pero es bueno explicitarlo aquí al final. Y es que no se trata de ir a la confesión general con una lista que vamos a ir a recitar, digamos. Recordemos que el fin de la confesión general es crecer en el conocimiento y abandono en la misericordia de Dios al contemplar de cuántos pecados nos ha perdonado, y esto por medio de la pasión y muerte de su Hijo. Por tanto, la confesión de los pecados de toda la vida tiene que hacerse bajo esta luz, es decir, no decir los pecados como una lista, sino apreciando la malicia y la fealdad del pecado, porque también en esto está nuestro sincero arrepentimiento, que es lo más importante, y el amor misericordioso de Dios que perdona cada uno de ellos. Para todos los ejercitantes está disponible debajo del video de esta plática el PDF que hemos usado para la predicación, al final del cual se encuentra adjunto un examen de conciencia según los 10 mandamientos. El examen presenta para cada mandamiento primero una serie de preguntas y después una serie de pecados. Esto nos ayuda a entender la amplitud que tiene este mandamiento, es decir, todos los actos que caen debajo de este mandamiento y cuáles son los posibles pecados que se pueden cometer contra el mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer, como dice San Ignacio lo dice en el primer punto de la meditación de los pecados propios. Después, en este punto, él nos hace recordar los pecados. Los puntos siguientes, esta meditación el ejercitante la da a su momento, pero en los puntos siguientes nos va a mover específicamente al dolor de los pecados, ¿no? A un sincero arrepentimiento. Pero en este ejercicio de traer a la memoria los pecados, vamos pasando de etapa en etapa y aplicando el examen, ¿no?, de los 10 mandamientos, viendo cómo he pecado contra estos mandamientos, ya sea de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, ¿no? Muy bien, sepan los ejercitantes que por cualquier duda los sacerdotes están disponibles para atender las consultas. Y por último, un pensamiento de ánimo, porque no recuerdo qué santo lo dice, pero el demonio nos quita la vergüenza para pecar, pero nos la devuelve en el momento de la confesión, ¿no? Esto es así y las personas, la gran mayoría de los fieles, pues, lo han experimentado, lo saben. Y esta confesión es del todo especial, es del todo fructífera, del todo meritoria. Es un acto libérrimo del fiel y que produce muchísimos frutos.
Y por tanto es muy probable que también recibamos más tentaciones para no hacerlo, ¿no? Porque el diablo sabe que hay muchos bienes que dependen de que hagamos esta confesión. Y si él logra que por la vergüenza no la hagamos, nosotros nos vamos a ver privados de muchísimos bienes. Por tanto, animarlos a confiar en la misericordia de Dios y aprovechar este medio enorme que nos ofrece aquí San Ignacio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.